de comenzar, quisiera decirles lo que Jesús dijo. Esto es para alguien aquí esta mañana. Jesús se paró cuando comenzó su ministerio y leyó Isaías 61. Oigan lo que dice, esto es para ti. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesucristo es esto y mucho más. El Espíritu de Dios está sobre Jesucristo y su Espíritu y Jesús están aquí esta mañana y quieren tocar tu corazón. Jesucristo quiere hacer en ti lo que un día hizo en mí y lo que ha hecho en tantas personas. El día que de repente la cortina, el velo se corrió de mis ojos y en un instante aquel velo de repente pude ver, porque yo fui ciego, pero un día instantáneamente pude ver la verdad acerca de Dios y mi necesidad de Dios. Y tú tienes la misma necesidad que yo buscando encontrarle el significado a la vida. Y todo lo que hacía no me llenaba por completo, por supuesto, porque hay un vacío en el corazón de cada ser humano que nada más que Dios y Jesucristo pueden llenar. Y si tú lo encuentras y tú le abres tu corazón hoy como se lo abrí yo un día hace muchos años, el Señor va a hacer para ti lo mismo que hizo para mí y lo que ha hecho para tantos otros, que de una manera diferente, lugares diferentes, personas diferentes, nacionalidades diferentes, circunstancias diferentes. Pero qué interesante que a la hora de encontrar a Dios todos venimos de la misma manera. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Tú necesitas encontrar a Jesucristo y Él te lleva al Padre y el Padre te acepta. Cuando el Hijo te presente y le diga al Padre: Padre, este ha creído en mí, este ha creído que yo morí y pagué sus pecados, este ha creído en mí, Padre, recíbelo. El Padre te recibe como me recibió a mí y te perdona y te da vida eterna y te da su Espíritu que viva dentro de ti para siempre. Y tú puedes decir ahora: yo era ciego, yo fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido andaba, pero Él me halló. Amén. No dejes de hacer eso esta mañana si estás aquí. Olvídate de todo lo demás que yo diga esta mañana. No es para ti si tú necesitas a Cristo. Le estoy hablando a alguna persona esta mañana que tú lo que necesitas es que Jesucristo entre en tu corazón y recibirlo como tu Salvador. Lo cierto es que todas las verdades en la Biblia, cuando yo tomé una Biblia en mis manos porque quise voluntariamente y me puse a leerla, descubrí que la Biblia es la palabra de Dios y que todas las verdades que están en la Biblia son invariables, jamás se pueden variar. Y yo quisiera esta mañana volver a lo que hablé hace 2 semanas, porque hablé de que los cristianos hemos sido llamados a libertad, pero no a libertinaje. Somos libres, pero no tenemos el derecho para hacer lo que nos dé la gana con nuestras vidas. Jesucristo nos ha hecho libres porque nos perdonó, pero ahora somos siervos por amor del Señor. Ahora no es para yo hacer lo que quiera y porque el Señor permita y tolere y porque yo me aproveche de su gracia para hacer lo que me da la gana. Si yo no tuviera a Jesucristo, bueno, llevo más años de pastor en esta iglesia que de esposo de Aurora. Me casé con la iglesia primero y este ha sido como un hijo, a veces un hijo con necesidades especiales, casi todos los días, con necesidades especiales. Pero a ver, déjeme sacar la cuenta un momento, pero déjame ver. Hace 49 años va a ser el año que viene que llevo casado con Aurora y de no haber tenido yo a Jesucristo en mi vida y no haber Aurora tenido a Jesucristo en su vida, lo que hubiéramos durado no era 49 años, era quizás
49 meses. O tal vez menos. ¿Y por cuántos matrimonios hubiera pasado yo si no fuera por el Señor? Tener al Señor en mi vida cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Y Dios perdona los errores pasados. Dios es experto en perdonar. A los seres humanos nos cuesta trabajo perdonar lo que nuestros padres nos hicieron. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá no me inculcó rencor y reproche contra mi padre, cuando yo tenía toda la razón, porque ella sufría en manos de él, pero ella me inyectaba siempre la vacuna buena y me decía: no, los problemas que tú veas entre tu papá y yo no tienen, tu papá te adora y te ama mucho. Y eso me salvó de tener una vida llena de rencor hacia mi padre. Me salvó. Y hubiera sido yo un desastre con quién sabe cuántos hijos regados. Así que el Señor tiene cosas buenas para ti. Va a ser el año que viene 20 años que el Señor sanó a mi hija de cáncer. Y aquella madrugada que yo me desperté en la mañana y Aurora tirada allí en aquella sala con aquella alfombra sucísima, en una casa alquilada hace 20 años, y me dijo, el Señor me dijo anoche que esta enfermedad no era para muerte, era para la gloria de Él. Y así ha sido. Dios es bueno. Así que Dios perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias, rescata del hoyo y de desastres y de errores nuestras vidas. Nos corona de favores. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y nosotros somos salvos para servir. El Señor nos salvó para servirle. Somos libres, pero la libertad no es un permiso para hacer lo que nos dé la gana y aprovecharnos de la gracia. Al contrario, la libertad es el deber y el deseo de hacer lo que le agrada a Dios con el poder de Dios. Dios nos empodera, Dios nos da poder. Por eso dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, que el diablo puede mucho, es verdad. Pero dice mi Biblia también que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Claro. Y el diablo nos tienta y nos tienta y nos tienta y nos tienta. Y es cierto, a veces nos agarra de sorpresa, porque somos humanos y se nos olvida. Y no hay cristiano perfecto, todos fallamos. Pero que Dios nos libre de fallar deliberadamente y de aprovecharnos del Señor. Que Dios nos libre. De eso hablamos hace 2 semanas, que el Señor nos ha llamado a libertad, pero no a libertinaje. Yo quisiera, antes de entrar y leer con ustedes, vamos a leer un capítulo, que es el capítulo 6 del libro de Romanos. Pero antes de leerlo, yo quisiera esta mañana recordarle a cada uno de ustedes ciertas verdades que están plasmadas en las Escrituras. Cuando Dios deja establecido en su palabra verdades, son verdades hoy, en el 2023, en el 1540, en el 733, son verdades siempre, porque Dios es invariable. Dios es invariable. Cuando Dios opina y da su opinión y lo pone en su palabra permanece para siempre. La palabra, las verdades de Dios permanecen para siempre. Dios no cambia de opinión porque pasen unos cuantos cientos de años. La palabra de Dios permanece para siempre. Déjenme mostrarles cosas que yo creo que son importantes, que usted y yo recordemos con frecuencia. La primera, todas las escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, que el fundamento de Dios, esto es para usted que ha recibido a Cristo, que el fundamento, la base de Dios en la vida de uno de sus hijos,
está firme, que tiene un sello, el fundamento de Dios. Todos sabemos que un fundamento es la base para encima de eso construir algo más. El fundamento de Dios, lo básico de Dios, está firme y tiene el siguiente sello. Sello puesto ahí por Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Si usted ha venido a Jesucristo, nosotros decimos que el que viene a Jesucristo ahora conoce a Jesucristo. Pero más importante todavía es que Jesucristo nos conoce a nosotros. Y que usted es conocido por Dios. Y que usted tiene un nombre nuevo. Y que su nombre está en el libro de la vida. El libro de la vida es el libro que tiene el Señor, que solamente Él es digno de abrirlo. Y ahí se ven todos los nombres de los que han venido al Señor. El Señor, el fundamento de Dios, está firme teniendo el siguiente sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la primera verdad. El primer sello, la primera realidad. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, los que son suyos, ¿qué debemos de hacer? La segunda parte es para ti y para mí. Apártese de iniquidad, de impureza, de cosas incorrectas. Apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Jesucristo. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Que nosotros nos apartemos de las cosas que antes hacíamos. Antes mentíamos, ahora no debemos mentir más. Antes robábamos, ahora no debemos robar más. Lo que hacíamos antes, que era porque no conocíamos a Dios, Dios quiere que nosotros ahora vivamos una vida agradable a Él. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque humanamente es posible, no. Pero Él trabaja en nosotros y podemos pedirle a Él y buscar de Él y fortalecernos en el Señor. ¿O no es eso lo que dice la Biblia? ¿No dice la Biblia que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿No dice eso Efesios 6? Fortalezcanse en el Señor. Finalmente, mis hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso dice la palabra. Tú y yo podemos fortalecernos en el Señor. Y cuando nos fortalecemos en la palabra, en la oración, en las disciplinas espirituales, ¿qué pasa? Ahora tenemos el poder para decirle que no al pecado, para decirle que no a las tentaciones. Todos los días van a venir tentaciones, todos los días, todos los días. Todos los días, en todo momento, el diablo no se cansa de traernos tentaciones. A veces llegan, es más, la mayoría de ellas llegan inesperadamente. Las tentaciones inesperadas llegan y de repente te sacuden. Por eso necesitamos diariamente buscar del Señor. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Si tú eres de los que has venido al Señor, el Señor te conoce. Te conoce. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, en otra parte, en Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, Bueno, otra verdad muy importante se encuentra en Romanos capítulo 14 versículo 12. Esta verdad me sacude a mí. Cuando uno es joven, uno ve la muerte muy lejos. Cuando uno está en la primavera de su vida, la muerte ni piensa en eso. Cuando entra en el verano de su vida, está tan ocupado en el verano, llevando fruto, conquistando el mundo. Pero después del verano viene el otoño. Y en el otoño empiezan a caerse las hojas y los dientes y el pellejo. Y de repente tú dices, ¿qué está pasando? Y vienen enfermedades y te das cuenta como que empiezas a entender tu mortalidad. Pasa el otoño y entras en el invierno de tu vida, donde el frío, donde los árboles se quedan pelados
y te das cuenta que el invierno ya lo va a cerrar todo y como que nos damos cuenta de que estamos próximos a encontrarnos con la eternidad. Este versículo es una realidad que todos debíamos de considerar, porque esta es la verdad, es una verdad invariable. Tú que me escuchas, te vas a morir un día. Quiera Dios que sea de aquí a mucho tiempo, pero te vas a morir y te vas a enfrentar a Dios. Y allí le vamos a dar cuenta de lo que hicimos con nuestras vidas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Yo tengo suficientes problemas conmigo mismo y yo no voy a dar cuenta ni por mi esposa ni por mis hijas. Cada uno de nosotros da cuenta a Dios de su vida y tú le vas a dar cuenta a Dios de la tuya. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida hoy si un día tu vida se va a terminar y te vas a encontrar frente a Dios? Pues para mí eso es algo muy serio. Este es un pensamiento sumamente sobrio para mí. Yo quiero hacer todo lo que Dios quiere que yo haga, lo más posible hoy. Amén. A veces el mal nos sorprende. Así es. A veces el mal nos agarra desprevenido. Pero siempre podemos decir, si me aparto, Señor, te pido que me permitas regresar para expresarte nuevamente que se trata de ti. Que Dios nos ayude. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ahora, antes de leer Romanos capítulo 6, quiero que leamos Gálatas 5:13. El apóstol Pablo aquí en otro libro. Nótese que le he dado 3 libros. Segunda de Timoteo lo escribió Pablo. Romanos lo escribió Pablo. Gálatas lo escribió Pablo. Le dice Pablo a los Gálatas, hermanos, ustedes a libertad han sido llamados. Eso se lo dijo Pablo a aquellos cristianos que vivían en aquella región del mundo llamada Galacia. Hermanos, ustedes a libertad han sido llamados. Ustedes son libres gracias a Jesucristo. Ya no son esclavos del pecado, ya no son esclavos de la ley. Ustedes son libres, Cristo les ha dado libertad. Ustedes han sido llamados a libertad con una condición. Solamente no usen la libertad como ocasión a la carne. La libertad no es para hacer lo que uno le da la gana, es para servirnos por amor unos a otros. Así es como es. Nosotros estamos llamados para hacer lo que le agrada a Dios. Y de eso se trata Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Los primeros 14 versículos los vamos a leer porque ya los hablamos un poquito más detenidamente hace 2 domingos. Y esta mañana me voy a concentrar más en los versículos 15 al 23 y terminamos con el capítulo 6. Ese capítulo tan importante en el libro, en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 6 versículo 1, si me lo pueden poner ahí. Esto lo cubrimos y lo hablamos hace 2 domingos. Pablo en el capítulo 5 y en el 4 y en el 3 le enseña a los romanos cómo era que a pesar de que todos éramos pecadores, Cristo había venido al mundo y había muerto por nuestros pecados. Y Dios había puesto a Jesucristo como el sacrificio necesario para pagar nuestra deuda. Y que Dios, que es el juez todopoderoso, nos había dado el perdón y la libertad, porque Jesucristo le había dicho al Padre, Padre, échame los pecados de la humanidad, échamelos encima a mí. Y la Biblia dice que Jesucristo, el justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Que el que no
conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso fue lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Murió y cargó la penalidad, las consecuencias, y murió y lo enterraron. Y esas horas que estuvo ahí clavado en la cruz, el peso de nuestras faltas y de nuestras rebeliones cayeron encima de él. Ahora el Señor nos perdona y Pablo lo enseña, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, llega al capítulo 6 y nos dice ahora, le dice a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a seguir nosotros, como somos salvos por gracia, vamos a seguir viviendo en pecado para que la gracia abunde? Miren lo que dice el 2. En ninguna manera. Dios nos libre. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los cristianos, al recibir a Cristo, nos hemos identificado con la muerte de Jesucristo. Jesucristo murió, lo enterraron y resucitó. Y nosotros, al decir yo recibo a Cristo, es como si nosotros hubiéramos muerto con Cristo. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros morimos. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo es que vamos a vivir en el pecado? Dios nos libre de eso. Versículo 3. ¿Qué hacemos después que recibimos al Señor? Nos bautizamos. Nos bautizamos y es una manera de identificarnos, y es necesario bautizarnos porque todos los casos de personas que vinieron a Cristo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, inmediatamente, acto seguido, se bautizaban. Dice el versículo 3, ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo representa, he muerto con Cristo y ahora salí del agua y ahora tengo vida nueva. Mi vida es nueva. Por eso los primeros cristianos se bautizaban inmediatamente. Cuando Felipe gana para Cristo al eunuco, en Hechos capítulo 8, dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues para allá vamos. Y en ese momento lo bautizó. El carcelero en Filipo, Hechos capítulo 16, dice que aquella noche, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y que aquella misma noche él y su familia se bautizaron. Cornelio, el soldado, Hechos capítulo 10, igual. Así que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido o inutilizado, rendido inútil, sea conquistado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Usted no puede inculpar a un muerto, porque el muerto ya está muerto. No hay sentencia que usted le pueda echar encima al muerto porque ya está muerto. Es lo que está diciendo aquí. Si usted y yo morimos con Cristo, ya no hay sentencia condenatoria contra nosotros. Estamos muertos. ¿Qué más sentencia que el estar muerto? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con él. Amén.
¿Cuántos creen eso? Óigame, viviremos con Él, viviremos con Él. Vamos a estar con Él y vamos a vivir con Él. De eso fue lo que prometió Jesús cuando nos dijo en Juan 14, no se turbe el corazón de ustedes. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo se los diría. Me voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y dónde vas a estar, Señor? Allá con el Padre. Pero ¿cómo llegamos allá? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es el camino. Él es el puente. Él es la verdad, la vida. Así llegamos al Padre. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Al muerto usted no lo puede matar 2 veces. Yo sé que el patrón del mal dice, si tu mamá está muerta, yo la saco de la tumba y la vuelvo a matar. Para amenazar, plomo o plata. Pero no es así, es imposible. El muerto ya no siente nada, está muerto. Y lo que nos está diciendo aquí es que Jesucristo murió por nosotros una vez y por todas. Pagó nuestros pecados. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió por una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Para quién vive Jesús ahora? Está vivo. ¿Para quién vive Jesús? Para Dios vive. Miren lo que dice el 11. De igual manera, igualito, así también ustedes. Así también, ¿qué quiere decir? Igual que Jesucristo, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así también ustedes hagan lo mismo. Cristo vive para Dios, así también yo, así también tú, así también nosotros. Cristo murió y vive para Dios, ahora que resucitó. Así también tú y yo debemos vivir para Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Versículo 12. No reine pues el pecado en el cuerpo de ustedes, en el cuerpo mortal, para obedecer el pecado con todas las concupiscencias del pecado. El pecado tiene concupiscencia, tiene morbosidad, de todas esas imaginaciones que nos pasan por la cabeza, todas esas tentaciones. Aquí hay un hermano que me dice, ¿cómo me tienta a mí el diablo? Se me posa aquí. Y me empieza a hablar al oído. Y me dice, mira. Y dice, miro para allá y me pongo a mirar. Ay, qué lindo la cosa. La concupiscencia esa. Y dice, miro así y veo en la esquina un ángel. ¡Ah! Olvídate de eso. Dice que no obedezcamos más esas insinuaciones de nuestra humanidad, esas insinuaciones del tentador. ¿Qué utiliza el tentador para tentarnos? Utiliza nuestras debilidades. Él nos estudia, Él sabe la debilidad humana y probablemente sepa las tuyas particulares y las mías también. Sabe de qué patica cojeamos. Y por ahí es que te va a dar. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos. Versículo 13. Ni tampoco presenten más los miembros de ustedes. ¿Qué miembros? Piensen ustedes en el cuerpo humano, cabeza, tronco y extremidades. ¿Y qué cantidad de cosas hay en la cabeza? En el tronco y en las extremidades. Dice, no presenten más los miembros de su cuerpo como instrumentos para pecar. El que sea, tus ojos, tus orejas, lo que te gusta oír, la lengua,
La lengua. La lengua. Esa lengua maligna. La cabeza. El cerebro. Las morbosidades, los malos pensamientos. Esos rencores que tú vas cocinando al baño de María ahí. Ay, deja que te agarre. No presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No, al contrario. Por el contrario, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Y estoy vivo para Dios. Señor, aquí estoy. Heme aquí. Señor, mi boca no es para hablar sandeces ni cosas feas. Dios, perdóname, límpiame, toca mis labios, purifícame y más blanco que la nieve seré. Límpiame todos los días, límpiame. De lo que somos capaces de decir. Y ustedes pues dicen, ¿por qué dije eso? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estaba ahí de repente, ¡guau! El monstruo salió. Todos aquí tenemos un monstruo en potencia. Si le damos un chance, sale y hace de la suya. Acaba. No presenten sus cuerpos a pecado. Preséntense al contrario. Por consiguiente, en lugar de eso, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes porque ustedes no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. La ley no nos puede dar poder, pero la gracia sí. La gracia es el deseo y el poder para hacer lo que agrada a Dios. La ley es, estoy obligado a hacerlo. La gracia es, Dios vive en mí, Dios me da el deseo y el poder de hacer aquellas cosas que le agradan a Él. Si eres cristiano, tú lo puedes en Cristo. ¡Ay, pero no puedo! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no puedo. Tú sí puedes. Con el Señor todo es posible. Versículo 15. Viene la segunda y la última parte. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Vamos a aprovecharnos de la gracia de Dios? Es como un hijo que sabe que su papá y su mamá le van a perdonar todo, que lo aman, que dan la vida por él o por ella. Y porque tienen ese favor de parte de sus padres sobre su vida, el hijo que dice, me voy a aprovechar de eso y voy a hacer de las mías. Porque como mamá o papá me van a aceptar, que Dios nos libre. Porque Papá Celestial dice que al que ama, disciplina. Y yo temo la disciplina del Señor. ¿Qué le parece? La disciplina del Señor no es porque me odia, es porque me ama. Cuando yo era niño y era muy malo, debían haberme dado palos de todos colores, cintazos de todos colores y me los perdonaba. Pero cuando mi papá se le subía lo de gallego, no me decía, vete, fuera, entra. Ay, Dios mío. Cuando me decía, entra. Dios es así. Dios no te vota, pero te dice, ven para acá que vamos a arreglar cuentas, tú y yo. Necesitamos darnos cuenta que Dios se merece lo mejor de nuestras vidas. Dios se merece nuestro servicio. Versículo 16. Ustedes no saben, queridos hermanos romanos, que si ustedes se someten a alguien como esclavos,
para obedecerle. Ustedes son esclavos de aquel a quien ustedes obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ustedes no saben que si ustedes se someten a un amo como su esclavo, ustedes son la propiedad de ese amo. ¿Y somos siervos de quién? ¿Somos esclavos de quién? Yo propongo que seamos esclavos del Señor. Yo no lo puedo obligar a usted, así es, así es. Puede que usted me oiga y diga, ok. Mire lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran pasado esclavos del pecado, ustedes han obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual ustedes se han entregado. Nos hemos entregado a la doctrina de Cristo y a la doctrina de salvación. Versículo 18. Y libertados del pecado, hemos venido a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Ahora miren qué versículo más bello este. El Señor utiliza la humanidad de Pablo para enseñarnos algo inmensamente importante. El versículo 19, por favor, Román. Miren lo que dice Pablo. Dios utiliza y permite la humanidad de Pablo, y Pablo se pone a la par nuestra y le dice a los romanos: hermanos romanos, les estoy hablando como humano, porque sé que ustedes son humanos y débiles. Yo entiendo la debilidad porque yo soy igual que ustedes. Hablo como humano. ¿Y por qué hablo como humano? Por vuestra humana debilidad. Aquí nos está enseñando a cómo ser fuertes en el Señor. Hablo como humano por la debilidad de ustedes, que así como para iniquidad ustedes presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, para pureza, para integridad, para moral. Así es lo que quiere decir santificación, es piedad, es parecernos al Señor. Así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, cuando nosotros le decimos a Dios: Dios, me someto a ti. Primero internamente me someto a ti. Quiero obedecerte, quiero agradarte. Dios trabaja en nosotros. ¿Vamos a fallar? Claro que sí. ¿Qué hacemos cuando fallamos? 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos perdona y nos limpia, nos perdona y nos limpia y dice: dale, sigue caminando conmigo. Nos sometemos a Dios. Sométanse pues a Dios, dice Primera de Pedro. Resistan al diablo. No. Resistir al diablo es decirle: no, yo estoy sometido a Dios. No voy a hacer eso. Y el pecado, como que su poder se disipa cuando reaccionamos correctamente. ¿Qué dice aquí? Dice: así como ustedes antes ofrecían sus miembros para hacer el mal, ahora presenten sus miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Cuando vivíamos en pecado no conocíamos la justicia de Dios. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora ustedes se avergüenzan? Yo no sé ustedes, pero las cosas que yo he hecho en mi vida, todavía me acuerdo. Y la vergüenza y la pena que traen a mi memoria, las cosas que yo he hecho en mi vida. Yo sé lo que es acordarme cuando vivía para mis placeres, la vergüenza que me ocasiona aquí adentro. Porque el fin de ellas, ¿qué era? Sin Cristo, muerte. Versículo 22. Mas ahora,
que hemos sido libertados del pecado y que hemos sido hechos siervos de Dios, tenemos como fruto, ¿qué cosa? La santificación. Tu vida, la vida mía, no va a ser perfecta, pero nuestra vida puede darle gloria a Dios. Nosotros podemos vivir de tal manera que le traigamos gloria a Dios. Nuestro testimonio. Yo he estado en situaciones donde me he ido y me han invitado a pecar y yo he dicho perdona, pero yo no hago eso. Y me he montado en mi automóvil y le he dicho Señor, esa fue mi ofrenda de amor para ti, tú lo sabes bien. Las ganas que tenía de partirle el brazo era tremenda. Podemos tener aquí, mis hermanos, en este mundo, no vamos a vivir vidas perfectas. El cristiano no va a hacer todo perfectamente. No vamos a obedecer a Dios perfectamente. No hacemos todo lo que queremos, ni hacemos todo lo que debiéramos, pero tampoco hacemos lo que antes hacíamos. ¿Me oyeron? Tenemos como fruto en esta vida, ¿qué cosa? Santificación. Y en la próxima, la vida eterna. La vida eterna, mis hermanos. Y termina el capítulo 6 de Romanos con el próximo versículo. Porque la paga del pecado, las consecuencias del pecado es que es muerte. Mas la dádiva de Dios, el obsequio de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno saber que ya yo no tengo que recoger el pago de mi pecado. Que porque yo recibí a Cristo, ahora quiero darle al Señor lo mejor de mi vida. Y el Señor me da, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, aquí está Romanos 6 delante de ustedes. Cada uno decide. Interesante que la posibilidad mayor que tiene todo ser humano es la posibilidad de cambiar. No hay nada en la vida que sea más posible que cambiar. Y con Dios más. Porque el hombre pone el querer y Dios pone el poder. Tú y yo podemos cambiar y mejorar y ser cada vez mejor y vivir para darle gloria a Dios con algo de nuestras vidas. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar en oración. Padre celestial, Señor, nuestras vidas están completamente al descubierto de ti. Señor, hoy te pedimos, ayúdanos, Señor. Cambia nuestros corazones para que lo que hemos leído lo querramos de verdad. A mí, Señor, ayúdame a quererlo hoy domingo y mañana lunes y el martes también y el miércoles. Y haz lo mismo con mis hermanos, Dios. Ayúdanos todos los días a recordar que cada día es una oportunidad para decirte, Señor, hoy te voy a dedicar mis ojos, mi boca, mis oídos, mi corazón, mi mente. ¿A dónde voy a ir? Lo que voy a hacer, ¿a quién voy a ayudar? Señor, ayúdanos a todos los que estamos aquí. Señor, aquí estamos hablando como humanos por nuestra humana debilidad. Señor, aquí no hay una persona que no conozca lo que es esta debilidad humana. Ayúdanos, Señor. El único que es sobrenatural eres tú. Ayúdanos a vencer estos deseos que todavía tenemos. Las tentaciones del enemigo que nos tienta y nos quiere seducir para que te desobedezcamos a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos a terminar nuestros días y poder oír de ti, bien hecho, siervo fiel.
Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos, Dios. Y Señor, si hay alguna persona aquí que aún no ha entrado todavía en el redil tuyo, te pido que tú le convenzas en este momento, esta mañana, que tú le amas. Mi amigo o mi amiga, Jesucristo te ama. Te ama de una manera que yo no te lo puedo explicar. Así de grande y de especial es el amor de Dios por cada uno de nosotros. No es que Dios tenga especiales, es que Dios nos ama a todos por igual. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo por ti, para morir por ti, para pagar tus pecados, para que todo aquel que en Él cree, esa es la condición, el requisito, que tú creas, que tú aceptes, que tú recibas a Jesucristo como el que murió y resucitó por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pido, mi amiga, mi amigo, que en este momento tú le digas en tu corazón: Jesús, yo quiero que tú seas el que me lleves al Padre. Yo quiero que tu espíritu venga a vivir dentro de mí. Te recibo, Jesús, creo en ti, te acepto. La Biblia dice que el Padre ve tu fe, la fe que tú pones en su Hijo, y que Dios te recompensa con el perdón y la salvación. Recíbelo. Señor, solo tú sabes lo que está en cada corazón aquí. Lleva a cada persona aquí a donde mismo me llevaste a mí aquella mañana, aquel domingo, hace 50 y tantos años, a creer en tu Hijo. Señor, ayúdanos ahora a decirle que no a la vieja vida, a esos antiguos deseos, a presentar los miembros de nuestro ser, de nuestro cuerpo, a ti, y no más a lo que antes presentábamos nuestros miembros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir como libres, pero no con libertinaje. Te lo pedimos. Te pido, Señor, el mover tuyo aquí en medio nuestro, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Te pido que así sea, que podamos vivir, Señor, esa realidad cuando nadie nos está viendo. Ayúdanos, Dios, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos aquí a hacer todo lo que deben hacer cuando nadie los está mirando, sabiendo que tú los estás mirando. Tú nos miras siempre, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias por la iglesia, gracias por cada iglesia, gracias por la familia de la fe, gracias por el cuerpo de Cristo. Gracias que tú dijiste que la iglesia local era la columna y el baluarte de la verdad tuya aquí en la tierra. Y Señor, te pedimos que tú fortalezcas, Señor, a cada iglesia en estos tiempos, Señor, donde hay tantos problemas, tantos ataques, Señor, tanto abandono, tanta apostasía. Oh Señor, líbranos de ser apóstatas. Líbranos, Dios. Ayúdanos a seguirte el resto de nuestros días. Te damos gracias. Te damos gracias. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Mis hermanos, yo quiero animarles a algo. Cuando Dios les hable a ustedes en el transcurso de una charla de estas, compartan lo que Dios les enseña a otras personas, a alguien, a un familiar, a un amigo, un texto telefónico, porque cuando Dios nos enseña algo es para que nosotros lo compartamos con otros y edifiquemos a otros. Señor, ayúdanos a estar siempre abiertos y deseosos, no solamente de oír de ti, sino de compartir con otros lo que hemos oído de ti, como tú nos has enseñado. Y te vamos a dar la gloria hoy, mañana y siempre. Gracias por la obra tuya y toda la gloria sea para ti. Hoy decimos con esa canción que vamos a cantar aquí el Día de Acción de Gracias:
¿Cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que hiciste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. ¿Cuántos dicen a Dios sea la gloria? A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Bendícenos, Señor. Danos tremenda semana de victoria. Danos tremenda semana a cada uno de los hermanos aquí y a sus familiares. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias.